Hola, tienes delante de ti uno de los tutoriales de la serie de contabilidad que estoy creando para explicar ciertos aspectos puntuales, básicos y a veces conflictivos de la técnica contable. Concretamente, el tutorial de hoy tiene por objeto explicar las reglas para redactar, escribir, elaborar un asiento. Ya sabes que los asientos son esas anotaciones que realizamos en el libro diario. Os hablaré de 6 reglas. 3 de ellas tienen por objeto poner cuentas en el debe y las otras 3, simétricas a las anteriores, tienen por resultado ponerlas en el haber. Así, empezando por las del debe, en primer lugar te diré que se ponen en el debe las cuentas de activo cuando aumentan. Un ejemplo de lo que te acabo de decir es el que viene a continuación. La compra de un edificio, de un mueble, de un vehículo, etcétera, eh, supone un aumento del activo. Concretamente, en el caso que te pongo, el edificio viene representado por la cuenta de construcciones. Si yo compro un edificio, mi cuenta de construcciones aumenta, tengo más que antes tras la compra y por lo tanto construcciones es una cuenta que se pone en el debe. El segundo ítem para el debe dice que las cuentas de pasivo cuando disminuyen también se ponen en el debe. Es un ejemplo explicativo de esto, el pago, pues en el ejemplo que os pongo, a proveedores. Proveedores es una cuenta de pasivo y si yo le pago a un proveedor, tengo tras el pago menos proveedores que antes, les debo menos, es pasivo que disminuye y por tanto es una cuenta, la de proveedores, que escribiríamos en el debe. El tercero de los casos para el debe, pues dice que van al debe las cuentas de gastos. Así se produce siempre, salvo en unas situaciones muy concretas que más adelante veréis. Un ejemplo de los gastos, pues es el pago de una factura de consumo eléctrico, es lo que os pongo aquí, pero sería también el pago de unos intereses o del sueldo a los trabajadores. En fin, el pago de un recibo a la compañía eléctrica por el consumo tiene como expresión contable la cuenta de suministros. Suministros es una cuenta del debe, eh, porque es gastos, o suministros al ser gastos es una cuenta del debe, como lo quiero decir, y siempre la ponemos en esa posición. Empezaremos ahora por las situaciones contrarias, que son además prácticamente simétricas. ¿Qué cuentas se ponen en el haber? En primer lugar, las cuentas de activo cuando disminuyen, al revés que antes, si os acordáis. Un ejemplo de tal situación vendría dado por el cobro a un cliente. Cliente es una cuenta de activo. Si yo le cobro, tras esa operación tendré menos clientes que antes, me deben menos. Es activo que disminuye y por tanto va al haber. El segundo de los ítems es también simétrico al anterior, en sentido contrario, y dice que se ponen en el haber las cuentas de pasivo cuando aumentan. Un ejemplo de lo que os acabo de decir sería la aceptación de un pagaré, de una letra de cambio, en fin, como pago de unas mercaderías. Efectos comerciales a pagar sería la cuenta de pasivo, que representa el pagaré de pasivo, y si yo firmo, si yo acepto un nuevo pagaré, pues mi es pasivo que aumenta, tengo más efectos comerciales a pagar que los que tenía antes, y por tanto pasivo que aumenta se escribe en el haber. Y para terminar con las cuentas del haber, también se ponen en esta parte del diario las cuentas de ingresos, siempre las cuentas de ingresos, a excepción, como os decía antes, con las de gastos, de unos casos muy puntuales que veréis en un estadio más avanzado de la asignatura. Un ejemplo de una cuenta de ingresos que va al haber, pues sería venta de mercaderías, es la cuenta de ingresos por excelencia. Entonces, si vendemos mercaderías, en la cuenta ventas de mercaderías la ponemos en haber a ventas de mercaderías. Un resumen de lo que os acabo de decir, encabezado por lo que daría título al tutorial: al hacer asientos se escriben, pues viene dado por el siguiente cuadro. Aquí tenéis en paralelo las 6 situaciones que contemplamos.
Así, en el debe tenemos las cuentas de activo cuando aumentan, las de pasivo cuando disminuyen y las de gastos. Mientras que en el haber ocurre con las situaciones contrarias. Van al haber las de activo cuando disminuyen, las de pasivo cuando aumentan y las de ingresos. A continuación os pongo unos poquitos ejemplos de asientos ya en los que intervienen dos cuentas, aunque no olvidéis que en un asiento pueden intervenir más de dos cuentas. Así, el primero de los ejemplos, en él os digo que compramos muebles que pagamos a través de un talón bancario, mediante un talón bancario. ¿Qué cuentas intervienen? O sea, el análisis del asiento es lo primero que tenéis que hacer del enunciado. Nos dice qué cuentas intervienen. Pues mobiliario y bancos, que viene representado por el talón bancario. Mobiliario es una cuenta de activo y como consecuencia esta operación aumenta. Tengo más muebles que antes. Por lo tanto, activo que aumenta va al debe, aplicando las reglas anteriores. Bancos también es una cuenta de activo y es activo que disminuye. Si pago, pues tras el pago tendré menos dinero en el banco que antes y por lo tanto activo que disminuye va al haber. Quiero haceros notar que en un asiento todas las cuentas pueden ser de activo, todas de pasivo, mitad y mitad o como fuere, no existen reglas sobre eso. Otro asiento ejemplo de la regla que estamos aprendiendo. Un cliente nos hace una transferencia bancaria por lo que nos debe. ¿Qué cuentas intervienen? Pues clientes y bancos. Clientes es una cuenta de activo. Es una cuenta de activo que disminuye. Un cliente era un tipo que me debía. Si me está pagando, me deberá menos que antes. Activo que disminuye, por tanto, que va al haber, aplicando las normas que estamos viendo. Mientras que bancos, que también es una cuenta de activo, es activo que se incrementa. Tendré más dinero que en el banco que lo que tenía antes como consecuencia del cobro que acabo de realizar y por lo tanto va al debe. Bancos a clientes sería pues el asiento. Un tercer ejemplo me dirá que pagamos en metálico a un proveedor. Las cuentas que intervienen, si es en metálico, lo voy a identificar si os parece bien con caja, y proveedores. Caja es una cuenta de activo y si yo estoy pagando, estoy sacando dinero de mi caja, tendré menos que antes, me está disminuyendo y por lo tanto activo que disminuye lo pondré en el haber. Mientras que proveedores es una cuenta de pasivo, es una cuenta de pasivo que también disminuye, es un tipo al que le debo y tras el pago le deberé menos que antes. Pasivo que disminuye va al debe y por lo tanto esto dará lugar al asiento proveedores a caja. Y un siguiente ejemplo me dice que compramos mercaderías dejándolas a deber. Cuentas que intervienen, compras de mercaderías y proveedores. Compras de mercaderías es una cuenta de gastos y como estamos diciendo, los gastos siempre van al debe. Proveedores es una cuenta de pasivo. Como consecuencia de esta operación le estoy comprando y se lo dejo a deber, mis proveedores aumentan, les debo más que lo que les debía antes. Entonces van al haber. El asiento pues será compras de mercaderías a proveedores. Bueno, con esto llegamos al final del presente tutorial. Espero que os haya servido para aclararos o recordaros los conceptos de qué cuentas se escriben en el debe y qué cuentas se escriben en el haber. Os recuerdo que hay momentos puntuales, la regularización, los dos asientos de la cuenta de resultados, etcétera, en que estas normas dejan de cumplirse, pero son momentos muy puntuales. En el resto de la contabilidad siempre se cumplen. En fin, espero espero que me escuchéis en el próximo tutorial que sobre temas contables realice.